enchufar a los que sacan. Nada. ¿A los que sacan? Solo adentro. Sacan, pero no sirve Cuando sacan, nada más. Muévela para un lado. ¿Cuál? ¿Esta? Sí. No, esa no se toca, Marisol. Vale, ya está. Esa no se toca para nada. Ah, mierda, es verdad, el trípode, joder. Se va solo el que se va solo.
Buenos días. ¿Qué tal? Bien. Tienes esto aquí, ¿eh? Sí. Si te va a olvidar o algo. Tocándome la diana. Estoy. Bueno, arrancamos. Buenos días. Buenos días a todos. Retomamos después del parón navideño, retomamos la liga otra vez, esta Superliga Masculina 2. Hoy recibimos a Vigo. En la ida fue el debut en categoría y bueno, fue un 3-2. Hubo cosas buenas, se vieron cosas buenas y bueno, pues Sí, no dejaron de verse un poco las Un carencias. partido que teníamos ahí medio dominado, ganando los dos primeros sets y nos lo levantaron. Sí, bueno, la verdad es que yo creo que hay un poco pecamos de inexpertos quizá, ¿no? Vamos a ver cómo empezamos esta vez, a ver si se va notando el pozo un poco de, bueno, con el paso de los partidos se va notando que el equipo va cogiendo confianza y el saber estar un poco, sobre todo en los puntos un poco más decisivos, ¿verdad? Que es un poco lo que nos marca la diferencia, porque estamos viendo mucha igualdad en los inicios de set, en lo general, y luego los puntos decisivos es, como te digo, lo que marca un poco la diferencia. Entonces, bueno, vamos a ver cómo empiezan. Comentar que, bueno, tenemos la incorporación de Manuel, que no había podido jugar los últimos partidos por, bueno, pues tema de transfer y demás. Manuel Meléndez. Sí, y bueno, pues empezamos ahora a ver cómo nos funciona, a ver en qué posición ocupa y a ver lo que nos da. Yo creo que va a jugar de opuesto. Bueno, somos el único partido que queda de esta jornada de la Superliga 2, en donde tenemos el Palencia 2024 que perdió contra el Ejido en casa 1-3. Leganés perdió también contra Madrid, ganó Madrid a domicilio 2-3, el Vóley Playa Madrid. Bueno, nuestro partido está en juego. Alcorcón de Umbría ganó de Umbría 3-0. Collado Villalba Alter, Cisneros Alter ganó Cisneros Alter 0-3. Y Intasa Sadurniño ganó 3-0 a Arona Playa de los Cristianos. Con lo cual queda de momento la clasificación con Cisneros y San Sadurniño, sí, son un poco, bueno, tenemos recibimos hoy a Vigo, que van terceros a falta de un partido. Bueno, vamos a ver, pero sí es cierto que quizá tanto Cisneros como San Sadurniño sean los equipos más fuertes. Están un punto por encima. Bueno, pues sí, a ver, sí es cierto que hay mucha igualdad, entonces, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el tema. Bueno, un Gijón que, como decimos, están los que tienen que estar, uniendo al nuevo fichaje, Manuel. Sí, nos falta Elvis, pero bueno, pues mira, efectivamente Manuel va a jugar de opuesto. Vamos a salir con los dos receptores, con Curro y con Michael en 4, Manuel de opuesto y los centrales, bueno, pues Adrián Moracho y Bruno Cosillo de centrales. Bueno, de opuesto va a jugar Bryce. Recordemos que Dani Mauriz está sancionado y no puede jugar, entonces Bryce, que venía ejerciendo las labores de receptor, va a asumir también la defensa. Bueno, pues empezamos con recepción, vamos a ver cómo nos funciona, porque siempre comentamos que la recepción es fundamental, sobre todo, bueno, pues en los primeros puntos, para tratar de jugar rápido por el centro, salir en el primer tiempo por el centro, para tratar de fijar al central del equipo rival. Bueno, por Vigo salen Iván Sienes, Nicolás Robbins, Pablo Basante, Lucas Buchman, Marcelo y Daniel Ortega. Son los que salen en el sexteto inicial de los de Vigo, sí. Bueno, pues empezamos
como comentaba, yo creo que va a ser muy importante la Rece, entonces bueno, vamos a ver si empezamos bien. Saque flotante, buena Rece de Bryce. Buena esa defensa en la línea. Primer punto. Bueno, había decidido Manuel atacar la línea por zona 4 y bueno, estuvo muy bien la defensa. Y bueno, pues luego no pudimos hacer nada con la salida de ellos. Saca Marcelo, el argentino. Muy buena la Rece. Ahí va César. Y el buen remate de Marlon Mendoza. Sí, la verdad, trató de buscar Curro las manos en el del bloqueo y algo que sí que yo ya me había percatado era la capacidad de defensa que tiene el equipo vigués. Defiende mucho, y en el partido de ida yo ya me había percatado que no les cae un balón, cuesta mucho hacer el punto y entonces, bueno, pues habrá que tener paciencia y tratar de lograr las jugadas. Primer tiempo ahora que desplaza al central nuestro y bueno, pues nada. Qué buena la corta, no Nicolás Robbins. Sí, entró rápido. Sigue siendo buena la Rece. Ve lo que comentaba, otra defensa buena. Y mala suerte. Bueno, pues en esto llevamos 4 puntos. Edu buscó 4 salidas diferentes. Empezó por 4, 2 centro y ahora salió la Pai por la Blue abierta con Michael y a través de una gran defensa del equipo vigués pues permite el contraataque y no somos capaces de defender. Estamos recibiendo bien y defendiendo mal. Sí, es verdad que el equipo vigués, como comento, está defendiendo muy bien y es algo que va a hacer durante todo el partido porque ya lo hizo en el partido de ida. Sigue siendo buena la Rece y... ¡Qué buena! Entró como un misil. Sí. Elvis. Michael, sí. Michael, perdón. Sí, entró, pega la Pai y la pega muy adelante. Entra saltando muy hacia adelante y la verdad pegó muy duro y bueno, pues ahí la defensa no pudo hacer nada. A ver si ahora por lo menos les podemos hacer un poco de daño con el saque. Buen saque. Hostia. Muy bien. Fue bueno el saque de Curro, la ya tuvo que irse a 4 metros. No permitió el ataque vigués cómodo, entonces bueno, sí es cierto que ahí puedes construir jugada y bueno, pues salió con Michael por 2, que yo creo que va a ser importante, ¿eh? Yo creo que nos va a dar mucho Michael. Vamos a ver si sigue haciendo daño Curro con el saque en potencia, en salto. Muy buena la Rece ahora. Se fue. Pues había sido muy buena la recepción y como bueno, pues con Rece buena, pues primer tiempo por el centro, la verdad se le quedó el balón un poco bajo, se lo dejó un poco atrás quizá y bueno, pues nada, 3-4 al final, bueno, eran 4-0, 0-4 lo que veníamos y bueno, se podía complicar un poco. Se quitó y bueno, un poco el susto. Sí. Ahí va Curro. Sigue haciendo daño Curro, el colocador tiene que ir de antebrazos. Y 4-4. El colocador tiene que ir de antebrazos. Aún así optó por pegarle, era buena la diagonal, se le fue por muy poco. Bueno, 4 iguales en el marcador. Bueno, concedemos el free después de esa jugada un tanto extraña. Bien la defensa ahora de Curro, bien posicionado. Vuelve a buscar a Manuel. Por 2. Se le quedó un poco corta, quizá un poco interior el balón. Manuel ya pegó más forzado y el bloqueo ahí estuvo muy fino. Bueno, vamos a ver si conseguimos recibir bien, como estamos haciendo. Mantenemos ese nivel de recepción. Y bueno, conseguimos mover un poco la defensa del equipo vigués. Buena Rece de Michael. El apoyo del primer tiempo por centro. Concedemos frío otra vez. Vamos a ver por qué opta. Primer tiempo, pega muy arriba.
entra muy arriba, pega muy arriba y entra muy Daniel rápido. Pega como un cañón. Sí, la verdad es que va a ser difícil pararlo, ¿eh? Va a ser difícil pararlo porque cuando concedemos esos balones, los free balls que llamamos, pues salen muy cómodos. Entonces, bueno, vamos a ver. Bueno, pues 5-6, falla el saque y 5-6. Vamos a ver si conseguimos, como lo pasó con la rotación de Curro al saque, a ver si conseguimos hacer daño, que el colocador se tenga que desplazar y permita entonces no una salida tan cómoda, sobre todo los primeros tiempos. A ver, Adrián Moracho en el saque, suele sacar flotante, vamos a ver, busca 5. Punto. Bueno, yo... Discutible, discutible, el último toque. Hombre, lo cierto es que sí, cabe la posibilidad de que el balón estuviera ya en el campo, en nuestro campo, cuando toca el colocador de ellos. En cualquier caso, bueno, son decisiones y apreciaciones. Bien, la recepción muy bien. Y muy bien Bruno ahora, muy bien Bruno. Ya los últimos partidos Bruno venía haciendo mucho daño por el centro. Siempre comentábamos que Bruno aguanta mucho en el aire, pero bueno, estaba entrando muy rápido y bueno, Bruno pega muy arriba también. Es complicado pararle. Entonces, a ver si lo aprovechamos y a base de buenas recepciones. Buen saque. Buena recepción también. Qué listo estuvo. Sí, la verdad es que yo creo que estuvo Lucas. Llevamos yo creo que son 3 puntos que nos están jugando con el bloqueo en las manos. Quizá ahí hay que meter un poco más. No, igual no subir tanto y meter mejor, cerrar mejor. Veo el bloqueo muy arriba y optó por eso, sí. ir a buscarlos. Sí. Saca Iván. Buen saque, potente. Y muy buena la defensa. ¡Qué grande, Michael! No estuvo del todo fino Curro, la verdad es que el saque había sido muy bueno, muy duro, no aguantó, no retuvo del todo Curro en rece, pasó el balón, coincidimos en primer tiempo, bueno, el penalti que llamamos, y muy bien Michael en defensa, aguantando, muy valiente además, porque parece fácil, pero hay que ponerse ahí con las manos. Saque en salto, potencia de Michael, saque muy buena la recepción, perfecta. Muy buena, habría sido muy buena la combinación, el corto pie, tiempo, pero aguantó bien el bloqueo y bueno, pues nada, 8 iguales el marcador. Bueno, el saque, es buena la recepción también. Bueno, pues 8 iguales. Pues este tipo de puntos son los que dan mucha moral al equipo que los hace y me crea dudas quizá en el equipo que los sufre. 2 bloqueos seguidos, 2 salidas, la recepción había sido buena en ambos. Había jugado primero la combinación corto pie, ahora una salida rápida por 4 y aguantaron muy bien. Buen saque, buena rece. Es buena la defensa ahora. Muy bien Curro, cómo se gira en el aire para buscar esa diagonal corta. Estaba solo, pegó muy bien, se pegó muy... Curro además es que pega muy arriba. Entonces, bueno, desde ahí arriba yo creo que le permite incluso decidir a dónde va a pegar en función de dónde estén situados los defensas, Estamos haciendo bien con el saque de Michael, vamos a ver si continúa. Muy bien el saque, sigue siendo muy buena la rece aún así. Y fuera. Se le va el ataque, ahora sí que había entrado muy bien, porque quizá antes había entrado un poco más rápido, o la bola del colocador no había sido lo suficientemente rápida, pero bueno, sí es verdad que pues llevamos yo creo que un parcial de 4-0 posiblemente, no me atrevería a decir 5, pero yo creo que cambiamos con 8-7 seguro. No, era un 6-8. 6-8, pues un parcial de 5-0, decía 4 seguro, pues son 5. Sí. Claro, pues quieras que no, obliga a pedir tiempo al entrenador visitante, porque es que además más que nada, lejos de los aciertos que puedes tener el equipo gijonés en el bloqueo, lo bien que está haciéndolo Michael con el saque, que la verdad están recibiendo muy bien, sí es cierto que todo lo demás fueron imprecisiones, vamos a decir imprecisiones en el ataque, unas pues porque medimos mal el tiempo y no permite atacar con contundencia y otras porque cuando lo permite atacar con contundencia la echas fuera. Entonces bueno, pues al final eso crea, como lo comentábamos, crea dudas en el equipo, empiezas a fallar y no ves luz, no ves por dónde salir, no ves cómo hacerlo. En cambio, pues para el equipo gijonés es todo lo contrario. Yo creo que el tiempo está más que mejor que bien pedido y a ver si después de un tiempo muerto conseguimos hacer este punto que sería
Bueno, pues el saque dentro, la recepción es buena, el saque es dentro. Muy bien Buena Michael otra levantada vez, de muy bien Michael. Michael otra vez en defensa. Se hizo daño en el hombro. Muy bien Manuel en defensa. Increíble como por dónde pasó. Este tipo de puntos da mucha moral al equipo. Dos defensas espectaculares. La primera a la finta de Michael, llegando desde atrás, es el último defensor en zona 6 y llega él, sin embargo. Y muy bien, espectacular Manuel también esa defensa. Uy, el hombro de Michael le duele porque ya después de esa defensa ya lo notamos echar las manos al hombro. Sí. Y lo notamos también en el saque, que fue un saque mucho más flojo. Vamos a ver si consigue recuperarlo, porque Michael es un peso imprescindible, vamos a decir, en el equipo. Se le fue. Oh, la tuvo, buscó la línea Bruno, ahí se le fue un poquitín. Bueno, vamos a ver si seguimos con esa buena recepción. Bien, Curro ahora, cómodo. Ahora sí, Bruno. Bruno. Es lo que comentábamos, Bruno pega arriba y aparte es que aguanta mucho en el aire, entonces cuando el bloqueo está cayendo, él todavía está arriba y bueno, pues le permite jugar con las manos de bloqueo que ya se están cayendo o buscar el hueco a la zona en la que menos defensores hayas. Bruno al saque, saque flotante sobre el receptor delantero. Buena levantada de Michael y la salida. Bueno, pues estamos defendiendo muy bien Manuel en defensa. Ahora pilló el toro. Bueno, yo creo que Michael está renqueante, sí, necesitaría un respiro. Sí. Yo creo que está más pendiente del hombro que de... Se acaba de ver que, bueno, pues que quizá está un poco mermado en sus posibilidades y yo creo que ahora mismo está más pendiente del hombro que del juego. En cualquier caso, bueno, es 13-11, vamos a ver cómo... Muy buena la recepción. Ahora buscamos en segunda línea. Qué bien entró Manuel. Entró muy bien, la verdad es que la defensa fue, bueno... Y el bloqueo. Otra. Y la han salvado nuevamente. Es que siempre lo comentamos que este equipo... Y otra vez para que Curro remache. Que este equipo está defendiendo muy bien. Protestan dobles. Yo creo que sí, es posible que Michael haya hecho dobles en ese pase de espaldas. Sí, es más que probable. Pero bueno, como decimos, son apreciaciones y los árbitros al final se equivocan pues para los dos, ¿no? En cualquier caso, vaya pelotazo de Manuel desde segunda línea, sí. entrando opuesto. La verdad es que la defensa... Entrando como un misil. Muy bien, ahora aguantó muy bien Adrián Moracho. Moracho y César. Le fijó muy bien Curro también haciéndole la ayuda y yo creo que ahí se le apagó la luz, ¿no? Como se suele decir. Sí. Bueno, pues vamos a ver si seguimos en esta línea. La verdad es que el partido va a ser entretenido porque, como digo, el equipo Vigués es un equipo que defiende mucho. Quizá por lo que estamos viendo, sufre más en rece, pero está muy bien en defensa. Punto. Bueno, pues optamos por salir con Michael en segunda línea. Y igual había que darle un respiro más a ese hombro, ¿eh? Cuando lo tengas adelante ya lo vas a tener que explotar más. Pero bueno, en cualquier caso estaba bien jugado. Bueno, la red, a ver, muy bien Manuel, bueno, buscando las manos, out. Fue contra la red, el remate de Mendoza. Sí, buscaba la diagonal corta, tocó la cinta en la red y eso, bueno, pues la desvió un poco más. Bueno, pues llega Curro al saque. Recordemos que antes hicimos 4 puntos, juraría, con el saque de Curro. Veníamos... Entonces, bueno, vamos a ver si ahora conseguimos. Buen saque, muy buena la red en cualquier caso, un poco tensa. Mendoza, muy bien, buena defensa. Pero bien la recepción, sí señor. Trata de jugar contra las manos. Muy bien. Buena Manuel. Muy bien Manuel, era lo que comentaba, Manuel nos va a dar mucho. Además con qué alegría salta, ¿eh? Lo hace con mucha facilidad, ¿verdad? Sí. O sea, ya lo vimos antes, que salió proyectado. Sí. Salió proyectado desde atrás y ahora, vamos, igual. Sí, bueno, pues la verdad Ahí es que... Curra. Buen saque, sigue... Mira, yo creo que acabamos de encontrar un poco al receptor
que más va a sufrir. Bola interior ahora, muy bien. Buenamente, joder. Muy bien, esa bola rápida. Michael está muy cómodo con las bolas rápidas, siempre lo comentamos. Parece que ya perdió el miedo al hombro. Ya se le pasó el susto, ¿verdad? Sí, bueno, pues 18-12, no se nos puede poner de mejor cara. Y Bueno, sobre todo porque yo creo que acabamos de encontrar en un equipo como el Vigués, que venía, bueno, un equipo que defiende mucho, le cuesta mucho hacer el punto, cuesta mucho que caiga el balón, estaba sufriendo más en recepción, y dentro de todos los que estaban sufriendo más en recepción, quizá acabamos de encontrar al receptor que ahora, en estos momentos, no hablo de estos momentos, no hablo de su nivel en general, que quizá está sufriendo más. Entonces, bueno, pues que se puede aprovechar esa opción, también se puede aprovechar, seguir buscándole con el saque y a ver si sigue con dudas o bueno, vamos a ver, habrá que intentarlo por lo menos. En cualquier caso, 18-12, se nos está el set muy de cara. Lógicamente ya sabemos que estos partidos son muy largos y que a estos niveles, con estos niveles de competición nunca se puede decir nada. Pero bueno, vamos a ir poco a poco, punto a punto y a ser posible set a set. Bueno, de momento no pinta mal. Vamos a este primer set, parece que está poco encarrilado. Ahí va Curro nuevamente, contra la red. Bueno, pues surgió efecto el tiempo, del entrenador, sí. En cualquier caso, son 5 puntos, venimos recibiendo muy bien, yo diría que bien, salvo un par de bolas, yo creo que se está recibiendo bien, entonces podremos salir cómodos, a ver si mantenemos buena la recepción ahora de Michael. Y muy bien, otra vez primer tiempo, bueno el pase de Edu a una mano, tenía la recepción pelín intensa, pero bueno, muy bien, venía al sitio a una mano y entró muy bien Adrián Moracho ahí en el primer tiempo. Vamos a ver, 19-13. Sí, siguen buscándole. Bueno, la salva. Bueno, conseguimos salvarla, yo creo que va a ir por el centro, sí. Pero muy bien ese bloqueo. Y Red. Pita red. Bueno, 20-13, 20-14, perdón. 19, 20, no sé, ver, del marcador pone 19. 19-14. Bueno, en cualquier caso, por lo menos ya bloqueamos a su central, que era el que más daño nos estaba haciendo, ya eso también le va a hacer pensar. Duelo de centrales, por lo que vemos, es buena la defensa. Se llenó de balón Curro. Yo creo que quizás se le quedó un pelín baja. Quizás se le quedó un pelín baja esa bola a Curro. Algo así optó por pegarle buscando el bloqueo y bueno, pues no lo encontró. Le salió muy plana. Sí, quizás la mano no la acopló del todo, bueno. Pues nada, como que sea. Bueno, es muy buena la recepción ahora. Otra defensa muy buena. Que controla. Otra defensa muy buena. Sí, pitan 4 toques. Yo creo que el balón efectivamente no había pasado. No, yo creo que no habían tocado. Dio la red, claramente. 20-15, son 5 arriba. Bueno, lamentamos estar tapados un poco por el árbitro, por el colegiado, pero es que tenemos un problema, una incidencia técnica y hemos tenido que cambiarnos de lado. Sí, es verdad, este año muy bien el bloqueo, bien el apoyo en cualquier caso. Busca las manos y no podemos ahí parar la defensa. Bueno, era un balón largo, no venía excesivamente duro, pero bueno, un balón muy al fondo te hace dudar. En cualquier caso venía tocada el bloqueo. Bueno, 20-16, son 4. Bueno, vamos a ver. Claro, mientras llegamos a los puntos decisivos. Un cambio de puntos no está mal. Sí. Así con los cambios estaría bien. Vamos a ver si conseguimos que así sea. Bueno, pues mira, nos lo acaba de poner más fácil, porque bueno, hubiera sido 20-17, son 3, vienes a ganar el 6 y te hacen dudar, ¿eh? Y bueno, pues vuelven a ser 5 y con tu saque, que bueno, es como el que estás haciendo daño, a fin de cuentas. Vamos a ver, Michael, muy bien con el saque, sigue haciendo muy bien. Muy bien, Michael. Con una recepción casi imposible. Sí, la recepción, sí es verdad que esos balones que te vienen en potencia, lo mejor es poner el cuerpo detrás para sujetarlos. El momento que tienes que sacar las manos, de hacer la recepción lateral, cuesta mucho más porque vienen muy duros. ¿Con qué confianza los estás sacando?
concede fría ahora Vigo, vamos a ver. ¡Oh! Le salió mal la jugada. Sí, quiso jugar ahí Villa al segundo toque, la finta. Cambios. Entra. Bueno, pues fue una pena Ángel porque Sánchez. fue una pena porque había sido muy bueno el saque de Michael, habían concedido free ball y bueno, ahí tenía 3 opciones y bueno, Quiso optó por... sorprender, pero le leyeron muy bien. Sí, los bueno, vigueses. es un acierto del equipo, Sí, muy bien al centro, buena, muy bien buena. al primer tiempo. a la cortita. Bueno, el equipo vigués protesta esa bola, dicen que fue fuera. Lo cierto es que desde aquí tampoco se pudo apreciar con mucha claridad. A mí, bueno, yo la vi dentro, pero es cierto que no estoy en la mejor posición para juzgarlo. En cualquier caso, se pitó dentro, 23-17, ahora sí que está muy de cara ya. Ahora sí que está muy de cara ya el set, solo sin cometer errores. Bueno, el saque, ¿ves? El equipo sigue sufriendo, sin embargo, en recepción, el equipo vigués, sin embargo, como podéis ver, es que no cae un balón, cuesta mucho que caiga el balón. Entra Curro ahí, muy bien, entra con todo. Buscando el punto de set. Sí, se le había ido, quizás se le había quedado un poco pasado el balón, un poco metido en red, demasiado el balón a Edu Villarreal, pero bueno, Curro lo solventa con mucha facilidad. Última, 24-17. Que sigue sufriendo con Rece y fallando en ataque. Sí, pues nada, 25-17. Yo creo que el resumen que se puede hacer del set es que estamos recibiendo muy bien, estamos atacando bien. El equipo vigués ya sabíamos que iba a defender mucho y está cumpliendo con las expectativas, porque es un equipo que está muy bien trabajado en defensa y por contra está sufriendo en recepción, entonces eso nos está facilitando los ataques. Vamos a ver si conseguimos mantener esa continuidad, que yo creo que es lo que va a marcar un poco el partido. Yo creo que tal y como lo estamos viendo ahora mismo, también creo que Vigo va a subir el nivel, pero nosotros como mínimo tendremos que mantenerlo. A partir de ahí creo que podemos jugar y podemos competir. Hombre, no vamos a convocar el Malfario, pero bueno, la cosa fue que hay que acordarse de ese primer partido de la temporada en Vigo, que ganamos los 2 primeros sets y nos lo remontaron, o sea que hay que poner las pilas para saber ganar y cerrar el partido. Bueno, lo que está claro es que, como te comentaba, el partido de ida era el primer partido de la temporada y de esta nueva temporada en esta nueva categoría, y bueno, pues ahí sí que pecas de inexperto. Bueno, ahora el equipo está mucho más rodado, como comentaba, bueno, pues también la incorporación de Manuel al final, que viene a sumar y efectivamente lo está sumando en ataque, está en defensa incluso. Y bueno, pues yo creo que al estamos equipo, viendo un equipo muy compacto, ¿eh? Estamos al viendo equipo ya se le quitó un poco el susto del Sí. cambio de división, ¿no? Sí, yo creo que el miedo va pasando, ¿eh? Sí. Porque al principio se les veía que Sí, perdieron algunos sets que no se supo cerrar y eso es, bueno, pues fruto de... Sí, los nervios, de los nervios, la ansiedad, claro. es más dubitativo, y cuando en condiciones normales fallas una vez, no te tiembla el pulso para pegar a la siguiente, y a lo mejor en estas situaciones, pues sí, empiezas a dudar, empiezas a pensar que si finto, que si pego línea, que si pego diagonal, al final ni fintas, ni pegas línea, ni pegas diagonal. Entonces, bueno, yo creo que eso está debería estar más que superado. En cualquier caso, como digo, yo creo que el equipo vigués va a mejorar, porque es un equipo que está muy bien trabajado y su posición en la clasificación lo indica. Es un equipo que va tercero ahora mismo, ¿no? Si no recuerdo mal, con un partido menos, van terceros, o sea que es un equipo que está arriba. Bueno, pues vamos a ver si somos capaces. Para nosotros esta segunda vuelta va a ser muy importante, pues entre los 2 últimos partidos, si mal no recuerdo, el último seguro, no se pudo jugar con la totalidad del equipo, y bueno, pues partidos que en teoría deberían ser de lo que nosotros llamamos nuestra liga, pues al final se perdieron. Entonces, bueno, pues vamos a ver si esta segunda vuelta, nos cambia un poquitín la cara, nos cambia un poco el ánimo y nos hace, pues eso, jugar con más confianza y manteniendo ese nivel de concentración que tenemos ahora mismo. Bueno, pues empezamos con el saque.
empieza Curro el saque, que bueno, pues como venimos comentando, es un jugador que nos da mucho, saca un salto en potencia, saca duro. Bueno, vamos a ver cómo funciona la Rece. Me parece, no hay cambios en ningún equipo, en ninguno de los dos. En el equipo Vigués tampoco hay cambios. Y bueno, vamos a ver si saca hacia 5, que es un poco el receptor que más estaba sufriendo. La primera para Curro. Bueno, ahí está claro que le ayudó la fortuna, ¿eh? Pero bueno. Suerte, pero hay que tener suerte también. Está claro. Está claro. Otra vez toca la red, buena la Rece ahora. Qué bien busca las manos, cómo se gira para pegar la diagonal y al final cambia totalmente el brazo y busca las manos a la línea. Bueno, pues 1,92 que mide el angelito Marcelo. Sí, bueno, y la capacidad de salto que tiene también es muy importante. Falla el saque ahora y bueno, 2-1. La verdad es que yo creo que nosotros falló Curro después del tiempo en el primer set, Nosotros yo creo que fallamos un saque en el primer set y yo creo que ellos fallaron 2 o 3, que bueno, al final, quieras que no, son 3 puntos regalados. Que bueno, la verdad es que había holgura en el marcador, pero bueno, es buena la recepción ahora, el primer tiempo. Se les escurrió. Sí, no entró el alma o al gancho, yo creo que más bien era un gancho, no lo tengo muy claro, desde aquí no se aprecia muy bien. El caso es que entró la bola un poco más abierta de lo habitual. Por adelante, es mucho recorrido el que tiene que hacer el central y bueno, no llegó bien, la bola quizá iba un poco más pasada, llegó muy forzado ya el central. Sufriendo en recepción, pues como comentábamos, sufriendo en recepción, trata de salvar el colocador con una mano, pero no puede y ahí está muy atento Manuel en primera línea en red y bueno, pues 4-1, sigue poniéndose de cara. Vamos a ver si seguimos buscando a este receptor que... A ver, Moracho, sí, muy bien, sigue sobre él, la recepción. Y ahora sí que lo hizo muy bien Lucas Buchman. Sí. En cualquier caso vemos que, bueno, pues que ya le estamos creando dudas en recepción, ¿eh? Antes tuvo que recibir de dedos, muy agachado, esas bolas no sabes si dar un paso atrás y recibir antebrazo, dar un paso adelante y meter dedos, son saques flotantes que caen muy rápido, muy buena la Rece ahora de Bryce. Y muy bien, pero... Y la consiguen tocar el segundo toque igualmente a 5 metros fuera del campo, la verdad es que es como lo que comentábamos, este equipo... Lo pelean todo, ¿eh? Lo pelean todo, no un balón por perdido y es que, bueno, yo creo que es un equipo que está muy bien trabajado, el sistema defensivo está muy bien trabajado. Bueno, en cualquier caso, son 5-2, vamos a ver si conseguimos abrir un poco de hueco para jugar con más calma. Bueno, para jugar con calma, estamos jugando muy calmados, ¿eh? No era... Vamos a ver, Manuel, saque en potencia, se queda en la red, bueno, 5-3, nada, hombre, lo cierto es que son los primeros puntos en el inicio de este segundo set, pero bueno, yo creo que lo importante es mantener un poco la dinámica, mantener el principio de set, la dinámica con la que acabaste el primer set. Para no dejar crecer al equipo vigués a nivel mental, sobre todo. Error en la recepción, sí. Ese 5-4. Sí, bueno, yo creo que es seguir, la dinámica no es mala. Es seguir. No. Mantenerla, sí. Lo que no puedes hacer es empezar a cometer una serie de errores, otro fallo de recepción ahora. Otro fallo de recepción, machaca la línea. Y claro, ahora esto es lo que comentaba, ya les metimos en el partido, bueno, ya se metieron. Bien ahora. Muy buena la defensa, muy buena. Gran bloqueo. Muy bien el bloqueo, pues nos viene en un momento muy importante, Este bloqueo viene en un momento muy importante.
Ya no por el punto, que también, pero bueno, pues es el bloqueo, haces pensar al atacante rival. Bueno, llega Curro adelante. Yo creo que veo dos noticias positivas. La primera, que Michael le está haciendo mucho daño con el saque en potencia, y que luego Curro adelante es una garantía también. Entonces, bueno, vamos a ver si nos podemos beneficiar. Se le va. Bueno, pues no. Falla el saque Michael. Bueno, yo creo que tiene que asumir esa responsabilidad. Estaba sacando muy bien, estaba haciendo mucho daño con el saque. Y vamos, principio del segundo set, 6-5. Bueno, se podía permitir ese tipo de saque, arriesgar en el saque. Vamos a ver cómo recibimos ahora. Buen saque. Muy buena rece ahora de Curro, otra vez sobre él. Bueno, estaba Michael atrás en segunda línea, esperando el apoyo, y bueno, Bryce trató de ayudar también desde adelante y bueno, se le fue un poco hacia atrás. Vamos a ver si, bueno, ahora había sido buena la rece, vamos a ver si mantenemos ese nivel de recepción, que es al final el que nos va a dar muy bien Michael. Bueno, Michael de atrás sí que es una garantía, tanto en defensa como en ataque, busca Curro las manos. Muy bien, lo que si antes lo comentábamos que Michael es una garantía tanto en defensa como en ataque, y bueno, pues en la misma jugada lo hizo, en recepción y en defensa, perdón, tanto en rece como en defensa, quería decir. Bueno, vamos a ver si no cometemos errores, porque bueno, es un equipo que cuesta mucho ganar los puntos porque trabaja muy bien la defensa. No podemos fallar nosotros, si ya nos cuesta hacerlos. Nuevamente. Pues seguimos con otro fallo nuestro. Pide tiempo Manolo, sí, yo creo que... Porque llevamos un parcial de 5-1. Es que independientemente del parcial de 5-1, que claro que es lo importante, ¿no? Al final los puntos, yo creo que es un poco lo que... ¿Por qué? ¿Por qué vino producido ese parcial de 5-1? Pues por fallos nuestros. Entonces, sí. Eso los saques erróneos. No podemos ponerlo tan fácil, como digo, a un equipo que luego ya de por sí es difícil hacerle los puntos, porque es un equipo que defiende muchísimo. Si encima no le damos ni siquiera esa opción de defender, porque estamos echando nosotros los balones fuera y sufriendo en recepción o dejándolos en la red, bueno, pues yo creo que hay que trabajar un poco más concentrados, y tratar de jugar sin fallo, con más confianza. No podemos dudar. No podemos dudar ahora mismo, estamos 1 arriba, son 3 abajo todavía, venga, vamos, todavía queda muchísimo partido y hay que jugar con un poco más de confianza. No puede ser que porque nos hayan hecho un parcial de 5-1 pues nos vengan a entrar las dudas y los miedos ahora mismo, ¿eh? Venga, yo creo que a ver si... No, bueno, ni antes éramos tan buenos ni ahora somos tan malos. Efectivamente. Es un partido a jugar... Bueno, el saque, levantamos la red y buscamos a Curro en salida. Muy buena vía, si fue la defensa. Aguanta muy bien en el aire, la cambia a última hora. Bien, otra vez Manuel, 2 defensas seguidas, Curro. Muy bien Michael. Bueno, pues qué guapo el punto, estamos viendo muchos ataques, muchas defensas. Bien, Bryce en defensa. Ahí va, Curro. Bien el bloqueo también. Sí, le está cerrando muy bien el bloqueo a Curro. Y gran bloqueo individual de Marcelo. Sí, sobre la salida de uno de Manolito. Pero bueno, venga, vamos, hay que rodarlo. Este tipo de puntos al final, bueno, oye, pues lo que te dan es un poco de continuidad. Estamos viendo que al final es un acierto del equipo rival. Bueno, venga, se le da la enhorabuena y seguimos compitiendo, pero ahí hay que llegar a jugar, no a regalar puntos, a echarlos todos fuera. Se metía Michael a la línea a recibir ese saque, tocó la cinta y varió un poco la trayectoria del balón y se le quedó un poco atrás. Bueno, pues 6-11. Complicado más que nada por la situación, por lo que estamos viendo, ya más que por el marcador, que al final todavía estamos muy a principio de set. Bueno, libramos la estructura y ahí va Curro. Bien el bloqueo, pero muy bien el apoyo también. Y muy bien buscando las manos.
está muy cómodo en el ataque, así como en Rece quizás esté sufriendo más, en el ataque está muy cómodo. Además se le ve con una soltura, buscando las manos del bloqueo, aguantando y bien, aguantando arriba y buscando las manos luego en el ataque. Pues el Parcel no estoy viendo. está desmadrando, ya van Sí, mucho, es que quizá, bueno, no está Curro tan cómodo en la salida por 4, la verdad. Le están cerrando muy bien, le están cogiendo muy bien, está buscando las manos. Está buscando las manos y aún así le están defendiendo el balón, todos los balones, los ataques. Bueno, vamos a ver, 7-12. Vamos a ver si conseguimos hacerles daño en recepción con el saque. Y a ver si siguen buscando la zona 5, el receptor delantero, no. Busca la zona 1, le viene el balón de atrás al colocador. Bueno, balón largo. Sí, yo creo que ahí el balón se fue. Sí, se fue. Este sí se fue Son claramente. 8-12, son 4. Bueno, un punto más y te metes otra vez en el set, ¿eh? Claro. A ver si... Muy bien, Bueno. muy bien Bruno. La cambió, la primera había sido muy cortita, haciéndole desplazarse hacia adelante. La segunda, como siempre decimos los entrenadores, ¿no? Por encima del hombro del receptor. Y ahí, además a la zona de interferencia entre el líbero y el receptor de uno. Nada, muy bien, fue muy bueno el saque. Queda corta. Trata de cambiarlo Qué otra pena, vez, qué trata de cambiarlo otra vez, pero bueno, pues ya se le queda en la red. Bueno, la verdad es que había que arriesgar, son 4 ya, 9-13, bueno, vamos a ver. No, sobre todo se cambió un poco la dinámica, que era muy A nefasta. ver ahora cómo lo... Muy bien, Ahora sí que no perdonó. Ahora sí, entró muy bien a la bola rápida, fue muy buena la red, muy bueno el pase y bueno, el remate, ¿para qué vamos a entrar en detalles? Inapelable e incontestable, ¿no? 10-13, bueno. Buen saque, obliga al libero al... ¡Uy! Pena, Michael, yo creo que se iba a apartar para... Bueno, pues es una lástima. Hubiera sido un puntín muy importante. En cualquier caso, conseguimos una buena rece y una buena salida. La verdad es que el saque fue a la esquina. Saque muy difícil de recibir. Y yo creo que vuelven a entrar las dudas. A ver si conseguimos una buena recepción. Saque en potencia, muy al fondo, muy profundo, buena la rece. Manuel sale a ataque por 4. Otra vez. Aguanta la bola flojita. Bola muy rápida. Levantó bien Manuel. Ahí va. Potente el tiro. El remate de Michael. Muy bien Michael. La verdad es que estaba bien, le pega muy duro, y bueno, pues hay que estar muy bien situado en defensa para aguantar el balón. Bueno, Curro al saque. Venga, vamos a ver si conseguimos hacer sufrir, como digo, al equipo vigués con la rece y nos acercamos un poquitín al marcador. Buen saque, muy buena la recepción. En cualquier caso, primer tiempo y nada, claro. Sí, nada, había sido muy buena recepción, coge el balón de frente, recibe muy bien sobre el colocador y primer tiempo corto adelante que no puede parar el bloqueo ni Curro en segunda línea. Se le queda un poco pasada a Michael, muy bueno esa bola. Vamos a ver, otra por la bola blandita, defienden. Buena la defensa, otra vez Bryce. Concedemos free. Bola muy rápida a 4. La consiguen salvar, no, por fuera de la varilla. Ya, yo creo que ahí se estorbaron entre Bryce y Michael. Fue una pena, bueno, en cualquier caso, bueno, un punto muy luchado y bueno, pues hay que felicitar a los dos equipos. Sí, bueno. La bola 4 del equipo vigués había sido una bola muy rápida, muy buena. Y bueno, pues a partir de ahí... Bien esa rece. Bueno, un poco fortuna, pero... Bien esa rece. Sí, diría que con mucha fortuna
La verdad es que tenemos delante al árbitro, no sabemos muy bien cómo pasó ese balón. Le pasó de casualidad. Sí, no tenemos muy claro cómo pasó el balón, pero bueno, la verdad es que pasó. Bueno, seguimos 5 y sí es verdad, 5 abajo, y sí es verdad que llegamos a puntos ya, 17. Yo creo que aquí habría que empezar a acercarse un poco más ya al marcador, ¿eh? Adelantaron. Sí, se salva. Out. Ah, no, la canta dentro. Venga. Bueno, pues lo cierto es que a mí personalmente me parece que el balón se fue. Sí. El balón fue fuera, la verdad. Sí, alegara que la tocaron o algo, pero... Sí, hombre, la verdad el pase había sido muy bueno, el ataque también, pero el ataque fue fuera. No, entiendo que sí. Pues es una pena, porque de ponerse 17-13 a ponerse 18-12 parece que no, pero hay media un abismo. Y ahora entró. Sí, el propio entrenador, la marca Vigués, la marca buena, en un gesto muy deportivo. Y bueno, vamos a ver, 13-18. No, tenemos un entrenador que fue de la casa, fue jugador del EMI. Sí. La época esplendorosa del EMI Gijón. Sí. Bueno, pues fue muy bien el colocador, se gira, maga el ataque, se pone de frente y coloca para que llegue el central y la reviente solo. Necesita Gijón un empujón de 2 o 3 puntitos para volver a meterse en el marcador, porque sí. Con esta dinámica se va el set. Bueno, seguimos en recepción. Bueno, muy bien. Repita. Sí. Parece ser que pisó. No lo vi, la verdad. Sí, eso dicen. Bueno, pues yo diría que este set está ya más que complicado. Vamos a ver si somos capaces de acabar con otra dinámica, para mantenerla en el tercer set. Muy bien, Manuel, ahora. Bueno, como digo, lo que no podemos, yo creo que lo que no se puede es marchar cabizbajo, cambiar de set con una cabizbajo, pensando que no salen las cosas, que no tal, porque empiezas el tercero de igual manera. Entonces, bueno, por lo menos acabar con un poquitín de, sabiendo que si ya corrijo estas dos pequeñas cosinas, estos dos pequeños detalles, que me vuelvo a meter en el partido y puedo complicar y competir contra el equipo vigués. Vamos a ver. Muy bien, ahora. Bueno, pues se está decantando ya el set. Sí. Bueno, ya lo habíamos comentado también que Vigo que no iba a hacer, que en el segundo set que no iba a hacer lo que hizo en el primero, no vienen de comparsa. No, iba a mejorar. Ya contábamos con que el equipo vigués mejorara en este segundo set y bueno, pues efectivamente así se hizo. Saque más bueno. Y buena recepción a su vez. Y se le fue a Curro. No sé qué problema es este segundo set. Curro está atacando, lo estoy viendo, pues no sé, como. No sé, no sabría explicarlo. Lo estoy viendo como con menos intenso en ataque, menos potencia, más. No sé exactamente si serán problemas de espalda o simplemente es que las cosas no salen. No tengo muy claro. ¡Oh! Muy bien, Manuel. ¿Cómo entró? Muy bien, Manuel. Había sido bueno el pase, ¿eh? Sí, pero desde donde se proyecta, ¿eh? Sí, es que además entra muy rápido porque la bola va baja, va muy rápida y entra muy rápido y sí, la engancha muy bien, la verdad. Ay, qué buena la combinación. Bueno, lo cierto es que la recepción había ido un pelín pasada y el colocador estuvo espectacular. Aguantando el primer tiempo a dos manos, un balón pasadísimo. Sí, muy bien. Y el remate de Ortega, vamos, espectacular también. Sí. La saca tocadita. Ahí va Michael. Bien Michael desde zona 5 pegando. Bueno, yo creo que hay que empezar a pensar un poco más en el
en el set que viene, tratar de acabar con buenas sensaciones o con las mejores sensaciones posibles, mejor dicho, y bueno, a partir de ahí empezar a pensar lo que hay que corregir de cara al tercero. No, está bien, está bien. Mayou al saque, hace el cambio de Mayou. Bueno, hace sufrir la recepción, pero como comentábamos, el colocador está trabajando muy bien ese tipo de balones. Bueno, pues nada, muy bien desde Bueno, segunda línea, desde segunda línea. Se ha crecido el equipo vigués. Yo creo que entre que uno se creció y el otro se agachó un poco la cabeza, ¿sí? Sí, yo creo que empezaron esas dudas que siempre entran, y te vienes un poquitín abajo. Ahí va Michael, como un cañón. Muy bien Manuel Enrece, la deja pasar Michael. Bueno, yo creo que Manuel, daros cuenta que también es el primer partido de él y tiene que ir ganando un poco de confianza, tiene que ir cogiendo confianza, amoldándose al equipo. Eso es su primer partido, entonces, bueno, pues yo creo que esto es un proceso que llevará tiempo. Pero lo que está demostrando es que tiene un físico escandaloso, ¿eh? Sí. Bueno, pues saque falla ahora de Curro. 17-25, no, tengo miedo que haya sido el mismo tanteo que en el parcial anterior. Sí. 17-25 y 17-25, pues efectivamente. Le devolvió el recao. Pues así como dijimos antes, como en el cambio de set dijimos que el equipo vigués iba a mejorar seguro, sí o sí, sus prestaciones, pues a ver si podemos decir lo mismo del equipo gijonés. Yo creo que sí, porque la verdad es que pasaron de hacer un muy buen primer set a hacer un segundo set con mucho fallo, mucha duda, sufriendo en recepción, no siendo capaces de salir en ataque. Bueno, pues no lo sé, yo creo que fallando saques, cosa que en el primer set tampoco habíamos hecho. Entonces, que a lo mejor, bueno, sí, es cierto que en el primer set se jugó muy bien, pero yo creo que se va a mejorar lo que acabamos de ver en el segundo. Veremos. Vamos a tomarnos una pausa para la hidratación, como los jugadores, nosotros también, que al final los partidos se hacen muy largos y son muchas palabras. Este partido creo que nos va a entretener aquí amarrados un poco. Hoy el vermú va a tardar. Hoy sí, yo creo que se nos va a alargar por dos motivos. Lo primero, que era lo que comentábamos, el equipo vigués defiende mucho, es cuesta hacerle cambiar a la primera, entonces los puntos son largos, van a tener que ser puntos trabajados. Y por otra parte, bueno, porque de momento ya, como mínimo, nos vamos al cuarto set. Bueno, pues hasta ahora. Bueno, va a arrancar este tercer set. Cara y cruz para los dos equipos en estos dos primeros. Un primero dominado con cierta claridad por el Gijón Volley, con un Vigo un poco apático en esa segunda parte del set, pero que rápidamente se recompuso y arrancó potente y le pegó un importante
correctivo durante una fase del encuentro, llegando a meter un parcial de 8 tantos que decantaron con claridad el set. Y por lo tanto, pues un set iguales para cada uno y todo por decidir. Todo por decidir. Pequeño rifirrafe sobre el posicionamiento de los entrenadores que Bueno, pues sí, a ver, Manolo lo que alega es que está en una posición que puede estar y punto, no hasta la raya y mira, se sitúa en la misma esquina y esas protestas le ocasionó la tarjeta amarilla para el entrenador gijonés. Pues buscaba la línea y se le fue el remate. Yo creo que en un momento incluso el bloqueador estuvo muy listo y quitó las manos, porque si no hubiera sido un balón que hubiera sido tocado de bloqueo. Bueno, en cualquier caso, vamos a ver si conseguimos centrarnos en el partido. Muy buena la Rece. Buena salvada. Muy buena la defensa. Y potente el remate de Marlon Mendoza. Sí, no llega Michael a la defensa. Bueno, vamos a ver si somos capaces de cambiarle un poco la última tendencia. Bien, ahora sí. Bien, ahora Manuel, sí, bien, Manuel. Sí, precisamente antes con el saque de Curro, fue con el que remontamos ese parcial de 0-4. Entonces, bueno, vamos a ver si vuelve a ser talismán. Muy buena la red en cualquier caso. Muy buena la red, pues posibilita el primer tiempo, que la bola tampoco había sido. Yo creo que se le había quedado un poco baja al colocador Vigués, aún así, bueno, creo que lo solventa muy bien el central. Bueno, vamos a ver la red. Bien, Bryce de dedos, esa recepción. Tocada de bloqueo. Sí, tocada claramente. Bueno, pues a ver Adrián si consigue hacer daño con el saque. Conseguimos hacerles daño en la recepción, eso imposibilita un poco el ataque rival. Sobre todo esas salidas en primer tiempo con los cortos adelante que nos están haciendo mucho daño. A los pies de Curro. En cualquier caso pegó muy alto, pegó muy arriba, la bola 4 la pegó muy arriba y bueno, pues pegó muy bien esa línea que nada pudo hacer en defensa el equipo gijonés. Bueno, pues como dice Chema, el gran capitán, el eterno gran capitán, desde aquí lo oímos, a ver si podemos cambiar a la primera. Sufre Curro en Rece, bueno, pues conseguimos salvar el balón. La levantaron. Bien, el bloqueo defensivo. Michael. No sale Michael. Opción ahora bloqueo, para el ataque de Manuel y el rebote del bloqueo que se va para la zona 1. Había sido bueno, yo creo que había sido 1 para 1, había sido bueno el pase de Edu. Pero bueno, le cerró muy bien ahí el bloqueo. Y bueno, son 3 otra vez. A ver. La red es... Ahora sí, que Manuel. Sí, ahora le engancharon bien el bloqueo. Aguantó muy bien el bloqueo y le metió muy bien las manos para abajo. Las manos para abajo, efectivamente. Y bueno, 3-5, estamos ahí. Yo creo que es un poquitín, hay que aguantar estos momentos duros y saber aprovechar los nuestros. Y no, pisó Manuel, pisó. No, lo pita, en mi opinión. Yo creo que sí, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que sí. Bueno, pues no digo nada. La verdad es que
Sí que lo vi muy al límite, pero no me lo pareció. Además es que de hecho yo sí que me estaba fijando en eso. Pero bueno, en cualquier caso, como digo, son apreciaciones y venga, pues 6-3 en el marcador, 3-6. Muy bueno el saque, fue buena la recepción. Gana bien Edu el balón en la red. ¡Ay, qué buena! Gana bien Edu el balón en la red. ¡Qué buena, Bruno! Y muy bien Bruno ahí, como la aguanta. Había pegado desde más abajo, desde más separado de la red. Y muy bien Bruno aguantándole los tiempos, marcando los tiempos ahí. Y lo al mismo, ataque. saltando muy bien, metiendo los brazos para abajo. Sí. Y ahora levántala si puedes. Sí, ahí ya no pude, el apoyo ya no pudo hacer nada. Muy bien. ¡Qué ese buen saque! Fue muy buena la red en cualquier caso. Y... ¿entró? No, que va. El ataque fue bueno. Sí, yo... Bueno, pues aquí la grada protesta, yo esta sí que la había visto buena. No, creo que vamos a decidir no meternos más en las decisiones arbitrales, por lo menos por mi parte, porque yo parece ser que veo lo justo. A ver, una cosa es de interpretación, quiero decir, o sea, te puede parecer o no. Yo luego al final, nunca, protestar no sirve para nada. O sea, no va a cambiar la decisión. Luego, ahora, bueno, si veo que está dentro, pues lo digo. Sí. Bueno, es buena la red, el primer tiempo. Se le fue. Una lástima. No pudo cerrar bien, no pudo meter bien las manos Moracho. Llegó un pelín forzado, pero bueno. Un pelín, nada, una décima tarde. Sí. Bueno, va a sacar Lucas. Bueno, si somos capaces de aguantar estos momentos, muy buena Ahí la está. red ahora. Pitan Reza Curro. Le pitan Reza Curro y bueno, pues... Nos está faltando 9-4. ese punch de Curro, ¿eh? Sí, recordemos que Curro nos da mucho adelante y bueno... Es muy determinante, quizás esté cansado, no lo sé, pero... Bueno, el caso es que, como digo, son 4, hasta estuvieron siendo 2, 3... Bueno, a ver, eso... Así, 4. si aguantas esos momentos en los que tú no estás jugando del todo cómodo y si aguantas con ese parcial de 4, el momento que mejores un poco las prestaciones, vuelves a meterte, o sea, como ya estás en el partido, es cuando puedes llegar a competir hasta los puntos decisivos. Es importante no dejarse ir ahora, porque bueno, sería darle demasiadas facilidades a un equipo que no creo que las necesite. Que no las necesite. No, porque es un equipo que está muy bien trabajado, como digo, muy bien trabajado en defensa, sufrió en recepción en el primer set, pero se ajustó ya esos pequeños pues fallos que tuvieron, ya no los están teniendo. Claro, a ellos les permite salir mucho más cómodos y a nosotros tener que trabajar mucho más la defensa. Entonces, bueno, vamos a ver si somos capaces de aguantar estos momentos y ir poco a poco cogiendo confianza e ir superándose. Para eso, pues lo más importante es meter el balón en cancha. Muy buena la red ahora. Bueno, pues jugaremos otra, le cerró muy bien el bloqueo, cambia muy bien el ataque, muy buena la defensa, todo en red. Es que están persiguiendo permanentemente a Curro, ¿eh? Están haciendo un marcaje a Curro, cosa fina, ¿eh? Yo creo que fue una red clarísima. Te das cuenta de que están encima de él. Está cerrando muy bien el bloqueo a Curro, sí. Bueno, son 3, es lo que comentamos, hay que pasar esto, hombre, y luego empezar a jugar con más confianza. Muy buena la red del equipo vigués, salida por centro, venga que la sacamos. Uy, por poco. Pues no, pero bueno, vamos. Hay que estar y venga. Bueno, la red de Michael, Michael. Como un misil entró. Madre mía. Avión, Michael tiene un látigo, tiene un brazo. Madre mía, pero lo mismo, es un dibujo muy similar el de él y el de Manuel. Sí. Se proyectan desde atrás, saltan hacia arriba y hacia adelante, pues sí. Yo qué sé, igual 3 metros. O sea, es una barbaridad. Sí.
Yo creo que Michael tiene el brazo más rápido. Muy bien, Curro, ahora te dejaron solo, no subieron el bloqueo, yo creo que hubo un desajuste entre el central y el punta Vigués y bueno, Curro puede estar mejor o peor, pero dejarlo solo, pero como le dejes hueco, yo creo que es darle demasiadas facilidades. En ahí va el cualquier saque, caso, Curro. 8-10, son dos, a ver si nos sirve para ir, como digo, Vale, sí, metiéndonos en estos partido, puntitos. animándonos un poquitín. Ah, qué pena. Lástima ese saque, era un punto importante, ¿eh? Bueno, comentaba que yo creo que Michael tiene el brazo más pesado, el brazo más rápido que Manuel. Manuel por contra tiene el hombro, varía más, juega más con las zonas a las de ataque. Cambia bien, gira bien, bueno, vamos a ver. Bueno, y esas jugadas obviamente hay que darle la nota al pasador. Por supuesto, por supuesto. Porque entran como un misil, pero si no le pasas en el punto correcto, en el momento correcto... Está claro, está claro. Sí. Eso deben de ser unas horas de entrenamiento, ¿no? Sí, hombre, claro. Bueno, Edu es un colocador ya muy experimentado, hombre. Bueno, son 2, 9-11. A ver, Moracho. Bueno, pues ya... Out. Bueno, pues Curro la cantó dentro, yo la vi dentro y ahora la pitan fuera. Entonces, como digo, vamos a seguir sin hablar del arbitraje. Están dando y quitando, o sea... Sí, yo diría que sí, la verdad. Pero bueno, quizás un poco demasiado protagonismo, ¿no? Bueno, sí, involuntario. Involuntario, sí, muy bien. Ahora, muy bien, pegó muy alto, pegó muy arriba. Sí, gran punto de Marlon Mendoza. Pues 10-12. Bueno, vamos a ver si conseguimos salir a la primera. Muy buena la rece de Bryce ahora. Vale, Y lo coge cazado. muy bien. Yo, francamente, Bruno estuvo haciendo mucho daño por el centro. Tampoco ahora estamos recibiendo tan cómodos como el primer set. Sí, aparte- igual, bueno, pues hay que volver sobre a tocar todo- un poco centro para tratar de fijar al central Claro, del equipo rival. Sobre todo Las cuando puntas está Perdón. Curro adelante, porque... Uy, Vamos a ver el bloqueo. Bueno, pues se va la bola afuera. Sí, buscaba las manos, pero se va la bola afuera. Yo creo que ahí no hay duda ya. Ningún jugador lo protesta. Bueno, seguimos 2 abajo. Bueno, estamos en partido, y queda mucho set. así todavía Vamos queda a ver el mucho saque por de Manuel. decidir. Bien el saque, Buen muy buena saque. la rece también. Muy bueno el pase. ¡Ey! Casi. Bueno, un pequeño ahí Pequeño desajuste, pero se desajuste, salvó. a ver si conseguimos. ¡Oh! Le dio en la cara. Bueno, se pide disculpas muy deportivamente el jugador vigués a Manuel por bueno, un pelotazo de esos en toda la cara. Yo no lo quiero para mí, como se suele No. decir, ¿eh? No. Bueno, vamos a ver si conseguimos hacer una buena recepción y conseguimos. Uy, Muy dudosa, sí. Sí, pero bueno, la salvó y bueno, mira, la arregló. Muy bien. La arregló Michael. Muy bien, Michael. Michael tiene mucha garra, mucha raza, tiene mucho. Y bueno, pues no se queda fácilmente con lo malo. Enseguida busca cambiarlo hacia lo bueno. Vamos a ver el saque de Michael. ¡Ay! Ah, se le fue, le quedó el balón arriba. Sí, no, la mano. Bueno, pues hay cambio en el equipo vigués. Yo creo que es para el saque, no me hagas mucho caso, sí. Se va Ortega y entra Ángel Sánchez. Va a entrar Ángel al saque. Veremos por qué opta, si por flotante, potencia. Bueno, saque flotante en salto. Buen Bueno. saque buscando Sí. al. Y ahora Y se le va al ataque, sí. La verdad es que buscaba el bloqueo, pero el saque venía
yo creo que muy bien dirigido, estaba buscando al central para impedir esa salida en el primer tiempo. Y yo creo que es un saque muy bien pensado y muy bien ejecutado. De hecho recibe Bruno, la red es buena, pero... Bueno, pues la verdad, con un balón muy complicado, Bruno acaba de sacar petróleo, como se suele decir, porque el balón la verdad es que era complicadísimo. Bueno, deshace el cambio. Invasión de terreno. Y por lo tanto, 13-16, saca Bueno, Bruno. son 3, Bruno el saque, nada, el líbero está muy cómodo recibiendo. ¡Guau! Como un cañón entró nuevamente Marlon Sí. Mendoza. Muy bien la combinación, primer tiempo con el central y bola de la segunda línea, que entran como un avión, como un Sí. Sputnik. Bueno, son 4 ya, a ver, hay que cambiar a la primera porque si no corremos el riesgo de dejar y no... De No dejarnos pudo sin el levantarla. marcador. No pudo levantarla Bryce. Sí, la verdad es que el saque iba, pues como solemos decir, a zonas de interferencia entre los dos receptores. Yo creo que ahí Bryce bascula hacia el centro y el centro hacia Al la saque, banda. Lucas. Bueno, Que nos devuelve el favor. pues sí. Al final siempre decimos, punto directo, saque fallado, +1, -1. Aportación, 0. Claro. Pero bueno, yo creo que el problema son las dudas que creas en el sistema de recepción del equipo que sufre eso. Bueno, pues Saque complicado. muy bien. Mira, estaba recibiendo muy bien, muy cómodo el líbero, sobre todo cuando le haces recibir de dedos. En el momento que le haces recibir de antebrazos ya tiene que posicionarse tanto los brazos, la plataforma y el cuerpo de otra manera y ahí ya sufre más. Pero Bueno, pues 15, es curioso, 12. un saque tan tocadito como... Bueno, esta ahora la hizo de otra Seguimos manera. ahí. Out. Out. Se le va el ataque, bueno, pues 16-18, eso es un poco a lo que me refiero. Hay que empezar a jugar y jugar sin fallos, tratando de obligar al equipo contrario a que te haga los puntos y no regalarlos como pasó en el segundo. Bueno, pues estamos otra vez en partido, yo diría, sin estar jugando con toda la continuidad necesaria. Muy bien el saque, sufre otra vez. Curro adentro, remate de Curro. Muy bien, había sido muy bueno el saque, sufrió la recepción, concede un free ball y yo creo que hubo un pequeño desajuste ahí en nuestro sistema de defensa, pero al final lo solventa muy bien Curro, esa zona por 4, esa diagonal corta que obliga, de Pablo Gómez. Como tú bien dices, a Pablo Gómez a pedir el tiempo. Bueno, pues yo creo que desde el 0-1 nunca habíamos estado tan llueve cerca, menos, ¿no? en la arena. Llueve Bueno, menos. es que además, sobre todo porque nos empezamos a acercar a los puntos importantes del parcial y entonces cuanto más cerca de ellos llegues, y lo que hablamos, mejor. Y sobre todo que se vea un poco el cambio de tendencia, ¿no? Exactamente, lo que se nuestra hablaba mejoría- desde el principio, la dinámica. Sí, La dinámica que bueno, sí, que yo- estábamos en una dinámica perinapáticos y esto, pues estos puntos, pues oye, te han metido en el partido. sí, yo creo que por los dos equipos, que era lo que comentábamos, un poco porque tú a nivel anímico, a nivel mental, empiezas a jugar con un poco más de confianza, con un poco más de alegría, y en el otro equipo, por contra, surgen las dudas. Bueno, vamos a ver hasta qué punto, Sí, ¿no? Manolo- Vamos a ver hasta qué punto, pero Es casi, desde que empezó la temporada, la diferencia de unos partidos a otros dice precisamente eso, ¿no? Ese estado de los jugadores, ese estar metidos dentro del partido, desde Sí. la clase la tenemos, solo hay que ponerla en la cancha. sí, es verdad. Buen saque de Qué Edu buena. otra vez, buen saque de Edu otra vez. Y desde qué posición más difícil remató Sí, Marcelo, era un balón muy separado, que venía y sin sin embargo altura. encontró el rebote que salió fuera del bloqueo. Sí, yo no tengo claro si hubiera sido mejor no subirle, bueno, no lo sé, nunca se sabe. Bueno, son dos, estamos ahí, una buena red, es buena, quizá un poco pasada, pero bueno. Bueno, vamos a ver si jugamos esta bola. Venga, la defendemos, Se ha salvado, a ver Manuel, Manuel, y lo han cazado. le cerraron muy bien, Le han cazado Nicolás Robbins. le cerró muy bien ahí el bloqueo. Quizá la bola era un pelín interior, le obligas a pegar diagonal y con un doble bloqueo de ese nivel, de esa categoría, de esa altura, pues estás muy limitado ya. Saca Vamos a ver Marcelo. la rece. Bien, ahora muy bien, ahora Bryce.
Y el cañonero se pasó de rosca. Bueno, pues tiempo de Manolo, porque bueno, vuelven a ser 4 y ahora ya punto 21, bueno. Es un parcial de 4 puntos, de 4-1. Sí, una recepción un pelín pasada, un bloqueo y un fallo en la salida nuestra y en el ataque y bueno, pues al final lo que comentábamos, contra estos equipos tienes que jugar muy concentrado y sobre todo estos puntos ya decisivos, tienes que jugar con mucha concentración, procurar jugar sin fallo y bueno, pues a ver, en principio todavía hay partido, todavía hay set y vamos a ver si somos capaces de salir a la primera, que nos pondría, bueno, nos metería, yo creo que de algún modo nos volvería a meter en el set. Bueno, la red, Y va Curro y buena. muy bien Curro otra vez, buscando las manos del bloqueo. Bueno, lo que siempre comentábamos, Curro pega muy arriba, pega muy duro, tiene un martillo en el brazo y un brazo muy pesado y bueno, es muy difícil pararlo. Lo están parando muy bien, ¿eh? Sobre todo cuando está más en la red, Sí. Buen saque le ahora, buscan mucho. es buena la red, Ahí va Mendoza, buen remate, pero bien el apoyo, bloqueado. coloca el libro, muy bien el libro. Es lo que te decía. Curro se está aprovechando de que desde esa posición es más complicado de parar, porque cuando está encima de la red están buscándole. Sí. Bueno, a ver si podemos seguir haciendo daño con el saque, a ver si opta por sacar a zona 1, opta por el receptor delantero, sigue con el Gran saque, sí señor. va a posibilitar un ataque más cómodo, aún así la defensa no es buena. Y no somos capaces de levantar el remate de Nicolás Robbins. Sí, está un poco gacho quizá, ¿no? Que decimos aquí, ¿no? No lo veo yo todo lo animado, todo lo cómodo que debiera. No sé qué le pasa, lo veo cabizbajo, dubitativo. Bueno, venga, todavía se puede, hay que competir, vamos a ver si podemos cambiar. Es muy buena la red, bola rápida y muy bien. Grande Al Michael. final, qué fácil es jugar a esto, como se suele decir. Sí, sí. Recepción buena, colocación buena y remate. Bola rápida y Michael entra muy cómodo a las bolas rápidas, le pega muy bien. Y así fue. Trasladado al fútbol tuya mía, pelotín y gol. Efectivamente. Bueno, vamos a ver, son 2. Ahí va. Ahí Muy bien el colocador ahí aguantándole. De hecho, subió Michael, que es su par, efectivamente, cuando el colocador está delante, que ahora mismo estaba Puntos ahora. peligrosos parecía que ya. iba a hacer la finta, la sube y la aguanta muy bien con las dos manos y al primer tiempo. Puntos muy bien. peligrosos. Sí. Es muy buena la red en cualquier caso. Manuel, muy bien. Para Manuel. Muy bien el brazo. Vamos a su saque, a ver cómo lo hace. Última para el equipo vigués. Bueno, hay que marcharse con un poco más de... Dentro. Muy bien, Curro, era un balón muy complicado, ¿eh? Era un balón complicado, estaba muy de lado, Pero desde atrás. Lo que estamos diciendo, todos los remates que está haciendo desde fuera de la red van dentro. Sí. Pero lo que pasa es que el resto de remates es donde le están cazando. Vamos a ver si se la juega Michael con el saque. Pues sí, se la jugó. Se la jugó y jugó. Bueno, Bueno, 25-22. Bueno, pero ya estás. Yo creo que es
A ver, no es las sensaciones no pueden ser las mismas. La lectura del set no es tiene igual que ser la la anterior. misma. Estuviste metido en el partido sin hacer un gran set. Eso quiere decir que el momento que mejoremos un poquitín determinados aspectos y sobre todo, mira, lo que comentábamos, esos puntos decisivos, lo que comentábamos antes al final, estamos metidos en el partido, pues un parcial de 4-0, obliga a Manolo a pedir el tiempo con 17-21 abajo, ya tienes que remar mucho, que al final, bueno, todavía nos llegamos a acercar un poquitín más, ¿no? Pero bueno, yo creo que a poco que se corrijan un par de cosinas, pues bueno, yo creo que se puede estar ahí, se puede ganar Chema, el partido. ¿qué nos cuentas un poco del resto de jugadores que hay en la plantilla que no están participando tanto? Cuéntanos un poco del resto de jugadores. Bueno, pues empezamos por el gran capitán, empezamos por Chema. Chema es un puntal, es un pilar básico en el equipo, tanto en los entrenamientos como luego en los partidos. Es a la hora de hacer el grupo, a la hora de corregir. Chema es un jugador muy experimentado, ya jugó en el EMI en Superliga, jugó toda la vida jugando y bueno, yo creo que, como digo, es un pilar básico y aporta mucho a los jugadores y yo creo que aporta mucho también a los entrenadores, porque bueno, al final es otra visión. Yo creo que al final es el nexo entre los jugadores y el entrenador, en todos los sentidos, de cara hacia los dos. Mira, de hecho ahora mismo es el que está dando las instrucciones. Entonces, bueno, aparte de la confianza que puede generar y la seriedad que puede generar, la verdad es que yo creo que este equipo sin él no sería lo mismo. Tenemos a Mayou, que entró antes a sacar por Eddie Villarreal, que bueno, venía jugando de líbero hasta este año. Mauro, que era el otro colocador que estaba jugando con Villarreal, por motivos laborales quedó en el equipo, no puede entrenar, entonces se queda en el equipo de primera, no pudo venir al equipo de Superliga y entonces hubo que meter a un colocador. Yo había jugado de colocador, bueno, pues de jovencín, que decimos, ¿no? Claro. Pero realmente su puesto es el puesto que venía desarrollando era el de líbero y un puesto que venía haciendo con mucha solvencia. Edu Moro, bueno, es el primer día que queda en el banco porque venía jugando de opuesto. La verdad es que la llegada de Manuelito, pues en ese sentido sí que le restará protagonismo, pero Edu Moro es un jugador con unas capacidades físicas espléndidas, solvente 100%, sobre todo bueno, en el ataque. Es un jugador pega muy alto, viene a jugar de opuesto también, puede jugar de receptor, quizá en Rece sufra un pelín más, pero ya te digo que es un jugador de plenas garantías. Y luego Andrés, que venía jugando de central y los últimos, ya yo creo que finales, la fase de ascenso del año pasado de primera ya la jugó de 4, donde él está quizá más cómodo. Jugador con mucha solvencia, tiene una diagonal corta muy buena y tiene un saque muy bueno, un saque flotante en salto que tiene un peso, cae cuando menos te lo esperas y muy bien. Sigo luego con los demás que ahora empezamos. Pues empezamos con un poco de fortuna, 1-0, el saque pega en la cinta y cae en el campo. Con el tiempo lo que también tendrá que cobrar protagonismo es el equipo de primera, ¿no? Que será la base donde se formen jugadores que puedan dar el salto, ¿no? Ahora mismo hay todavía juveniles, junior, el equipo de primera, formado por gente muy jovencina, más la aportación de... Bueno, pues vaya punto más raro, la verdad. Sí. Podemos decir que estéticamente no fue todo lo guapo que... Perdón. Me despisté yo con la cámara, hombre. Lo siento, es que estaba con la otra cámara enchufada. Bueno, a ver si se anima, los jugadores también. Y seguimos bien, colocador, bien el saque ahora de Edu. Quizás esa bola se fuera larga. Bien cerrado el bloqueo, porque el ataque de Manuel había sido bueno. Vamos a ver Curro por segunda vez. Vuelve a cerrar muy bien el bloqueo, que lo están trabajando muy bien, sobre todo las bolas altas. Seguidos. Bueno, a la quinta en este caso fue la vencida. Pues yo creo que fueron 4 bloqueos seguidos. Primero a Manuel, 2 seguidos a Curro y por último en la pay de Michael. 4 bloqueos seguidos, perdón. A la quinta pudo
pudo Curro acabarla. 3-0, venga, vamos a ver, está Edu haciendo daño con el saque, está jugando y sigue sacándole el libero. Mira, esta rece fue muy buena la bola a la punta, pero se le va el ataque. Vaya, pitan red, bueno, pitan red o fue red, vamos. Pues era una pena porque hubiera sido 4-0 y bueno. Pero bueno, en cualquier caso, empezamos por arriba, vamos a ver si aguantamos ahí. Es buena la red de Bryce. Muy bien, Manuel, ahora entró con todo. Hombre, la verdad es que cuando el colocador Vigués está adelante, nuestro atacante de 4 pega más cómodo, porque bueno, en bloqueo quizás sea un poco más débil que el opuesto. Vamos a ver, Curro el saque en potencia, bueno, un poco más controlado. Y out. Zaguero, y se le va desde 1. Bueno, vamos a ver, 5-1. Vamos a ver, Curro en el saque. Bueno, pues se mete el líbero, buscaba altísimo, pero conseguimos, muy bien, concedemos free, pero bueno, la defensa había sido muy buena, primer tiempo. Y ahora a eso ya no llegamos, le pilló un poco a contrapié a Edu, que estaba esperándola abajo, toca el bloqueo, entonces se la desvía y bueno, ya le pilla un poco a contrapié a esa bola. Bueno, vamos a ver, yo insisto que creo que tenemos un poco olvidados a nuestros centrales. Y lo que estoy viendo es que el bloqueo Vigués está cerrando muy bien, sobre todo a las puntas. Está cerrando muy bien. Y además en el primer set salió bastante bien el juego a corta con ellos. Sí, bueno, mira, acaba ahora mismo precisamente, se le queda quizá un pelín bajo el balón a Edu y Moracho el prove, pues ahí no puede hacer nada. Pero bueno, la intención es esa y sobre todo que solo, como digo, hay que hacer pensar al central del equipo rival y que se quede más con su par para tratar de provocar un 1 contra 1, porque es que nuestras puntas están pegando muy marcados. Mira, ¿ves? Sí, bueno, la rece no había sido buena, entonces es normal, pero cuando la rece es buena, Ref. pita varilla. Claro. Pitó varilla de ataque, pedía el equipo gijonés tocada de bloqueo y el equipo Vigués dice que fue la varilla y el árbitro así lo interpreta. Bueno, 5-4, seguimos arriba todavía, no podemos desconcentrarnos por estos 2 puntos. Al final son 2 fallos nuestros. El fallo del central, o sea, del centro ahí, out. Vale, pues bueno, pues es un buen momento. 6-4 por lo menos, sigues arriba. Comentábamos antes lo que viene detrás, pues hay un equipo de primera con jugadores muy jóvenes, hay equipos juveniles, cadetes, bueno, hasta 12 alevines masculinos, que bueno, yo creo que eso es todo lo que viene detrás y todas las posibilidades que los críos ven que pueden tener. Muy bien ahora la defensa, había tocado bien el bloqueo, vamos a ver, Michael en ataque opta por pegar despacio para poder rejugar. Muy bien Curro, ahora muy bien Curro, que ahora ya se le ve un poco más animado. Yo creo que Curro también en cancha es fundamental y un poco tiene que ser el que marque un poco, el que ayude al resto de sus compañeros por experiencia y por todo. Entonces hay que transmitir un poquitín de alegría, de vamos que se puede, ¿no? Porque si vemos a... Hola, que saque más ajustado. Muy bien Moracho, es lo que comentábamos antes. Esos saques parece que no sabes cuándo van a caer, parece que llegan y caen. Es que caen a plomo nada más pasar la red. En cualquier caso, el libro de ellos, que es un gran jugador, no faltaba, no diría lo contrario. Sí, antes lo habíamos comentado, sufre más, normalmente se mete y recibe, los saques flotantes los recibe de dedos, y en el momento que le haces recibir de antebrazos, yo creo que sufre un pelín más. Bueno, pues 8-4, son 4, obligas al entrenador Vigués a pedir el tiempo. Y bueno, pues hacerles pensar al equipo y a saber que tienen que dar un poco más, que si quieren ganar el set, pues que van a tener que hacer un poco más. Y yo creo que eso es importante. Ahora lo que creo que es más importante es que nosotros seamos capaces de mantener nuestro nivel, porque si no, pues no tiene sentido lo demás. Entonces, mantener el nivel... Errores no forzados.
Sí, sin cometer errores y ya te digo, que te hagan el punto. Vamos a ver, es importante meter el saque ahora. Bueno, Moracho es un jugador muy seguro, falla muy poco. Y bueno, vamos a ver, hacerles construir. Buen saque otra vez, sigue igual. Buena la red ahora, primer tiempo. Dobles de Bruno, Dobles, sí. Sí, fueron dobles de Bruno. Tocó el primer tiempo el bloqueo, toca otra vez abajo en red, pero vuelve a tocar en red. Entonces sí, efectivamente dobles. Bueno, esa red. Ahí va y se le fue a Curro. Se le va el ataque, la salida a Curro. Y esto es un poco lo que comentábamos. Sí, que puedes a lo mejor no hacer un ataque ganador, pero bueno, tampoco regalar el punto. Hombre, lo que está claro es que en estos niveles tienes que arriesgar un poco porque si no te parten la cara, ¿no? Vulgarmente, hablando de una manera un poco vulgar, pero mira, por el centro ahora muy bien. Muy bien jugado, además Bruno es muy solvente adelante y es lo que comentábamos, hay que empezar, yo creo, bueno, hay que empezar, no sé, yo creo, no deja de ser una opinión, que hay que tocar un poco más el centro porque el bloqueo de ellos está cerrando muy bien a nuestras puntas, entonces hay que tratar de ver si podemos dejarlos en 1 para 1 o algo. Buen saque ahora, muy buena la red. Claro. A este tipo de puntos me refiero, al momento que metamos el balón ellos ya están obligados, además ahora están jugando con 4 puntos abajo, ahora ya tienen que jugar un poco más presionados, saben que si fallan, que al final la brecha en el marcador se abre y eso para ellos también yo creo que va a ser más complicado. Buen saque, muy buena la red también, primer tiempo. Claro. Y qué bien entró claro, sí, Daniel Ortega. Nada, está haciendo muy bien, entra muy rápido y pega muy arriba y eso que el balón venía un poco desde atrás, incluso se le quedó un poco atrás. Sí, pero supo qué árbol entrar con el brazo atrás, muy bien. Muy bien, sí. Bueno, vamos a ver la red ahora. Se le va, sí. Se le va el balón a Manuel, ahora era un ataque a la línea durísimo, muy profundo, pero se le fue por un pelín. Bueno, la verdad es que está comentando el público que el sacador roza la línea, ¿no? Sí, y la verdad es que es muy dudoso, no tengo nada claro. Ahora claro que no. Pasa el balón. Y muy bien Curro ahora. Yo pensaba que el balón se había quedado en la red y la verdad es que le pegó tan duro que pasó. Bueno, seguimos 3 arriba, 11-8 en el marcador. Vamos a ver Michael. Vamos a ver si conseguimos hacer daño. Bueno, se tiró el balón más adelante. Cantan out. Se fue el balón. La verdad es que la jugada había sido muy guapa, porque el saque había sido bueno, la recepción había sido buena y la combinación había sido muy buena. La verdad es que pegó. Me atrevería a decir que pegó solo, prácticamente solo. La verdad es que se le fue por muy poco, pero se le fue y al final el punto subió para el marcador Gijones. Se la juega ahora Michael en el saque más duro, el balón más separado. Qué bien busca las manos. Otra para Michael. Muy bien. Bueno, pues esto es un poco lo que necesitaba el equipo, venirse un poquitín arriba, creer en sí mismo y empezar a jugar con confianza y con más soltura. Y para eso, insisto en que Curro es fundamental. Tener a Curro animado, metido en el partido, es para el equipo es fundamental. Buen saque de Michael otra vez, la red se desplaza un poco al colocador. Muy buena la defensa de Michael, muy buena la defensa de Michael. Y venga, vamos a ver cómo juega el free. Primer tiempo. Curro con el pie. ¡Y la salva! Espectacular, es la palabra. ¿Cómo la jugó con el pie? Sí, bueno, la verdad es que
dando tiempo muerto al entrenador del equipo gallego y bueno, pues yo creo que estamos viendo las dos caras del equipo. La cuestión es cuál va a ser la cara que veamos en el quinto. Si hay quinto, no nos adelantemos. Una para ti, otra para mí, una para ti, otra para mí. A ver. Bueno, la verdad es que no vamos a vender la piel del oso antes de cazarlo, pero sí es verdad que estamos en la dinámica buena. Vamos a ver si conseguimos mantenerla, cerrar este cuarto set y luego el quinto set, pues al final. A ver cómo vamos de gasolina. A ver. Bueno, hablando del equipo de primera, ayer tuvimos un tropiezo jugando aquí con el recuerdo, perdimos 3-7-1. Era un partido disputado, pero que no salieron todo lo bien que debían ser las cosas. Bueno, pues, recuerdo es un equipo muy veterano y bueno, es un rival difícil, la verdad. Yo, mira, no pude venir al partido, no lo pude venir a ver. Hombre, sí es cierto que cuando juegas en casa siempre tienes más posibilidades, pero bueno. Bueno, pues. Que saque Marrero, ¿no? Sí, se le quedó el balón muy bajo, yo que le pegó a la altura de la barbilla, como les decimos a los críos y a las crías cuando empiezan hay que pegar al balón arriba, y sí, le pegó muy abajo, con el brazo muy encogido, y el balón no pasó. El que sí pasó fue el de Bruno, muy buena la red, primer tiempo también y nada, no se puede hacer nada. Nicolás Robbins en su salsa, sin apelación. Bueno, vamos a ver el saque, si conseguimos recibir bien. Muy buena la red, primer tiempo, claro. Eso era lo que comentábamos. Hay que darles más juego a los centrales. Vamos a ver, antes Edu hizo mucho daño con el saque. Bueno, es muy buena la red ahora, buena la bola. ¡Qué buena la defensa de Michael! Ante ese pelotazo. Pero, ¿qué pasó? Hubo malentendido, no, yo creo que Adrián fue a buscarla arriba, estaban esperándola abajo, bueno, fue una pena, hombre, la defensa, el ataque había sido buenísimo y la defensa tremenda. Muy buena la red, otra vez centro, claro, bueno, hay apoyos, bola 2 a Curro, otro bloqueo, bueno, pues... le buscan a Curro. Bueno, la verdad es que ahí estaba ya muy... El ataque, o sea, quiero decir, la colocación ya era un poco de... Pero es lo que decíamos, en esta tesitura que están buscando tanta Curro que recurran un poco más a los centrales, ¿no? Lo que decías antes. Sí, lo que pasa que, bueno, también para eso tiene que haber una buena recepción. Bueno, pues nada, doble bloqueo otra vez sobre la punta y bueno, son 3 arriba. Y Manolo que no quiere dejar que se metan en el set. No, claro, porque bueno, venimos de... 3-0. Sí, venimos de un parcial y bueno, la verdad es que nos está costando salir, ¿eh? Bueno, pues va a estar emocionante hasta el final, en cualquiera de los casos. Sí, a ver, no digo que esté nada hecho porque no lo está. Ya. Pero viendo un poco la dinámica de los dos equipos, vamos, no está inclinado para nada. No. Bueno, vamos a ver si salimos a la primera y volvemos a meternos en 4 arriba y bueno, pues a que nos permita jugar un poco más calmados. Muy buena red. Muy bien Manuel, ahora claro, es que al final ¿qué hacemos? ¿Qué hizo muy bien Edu? Buscar dónde está el bloqueador más débil, que es el colocador vigués, donde está bloqueando en zona 2
y lo emparejas con Manuel, que pega duro y arriba, y bueno, pues Manuel ahí está cómodo. Bueno, buena la Rece, había sido la bola muy rápida en el ataque, no llega Bryce ahí del todo. Llega. Bueno, no es malo el intercambio de puntos. No. 1-1, está claro que nuestro equipo gijonés sale beneficiado. Vamos a ver si, como digo, siempre saquen salto ahora. Bien, Bryce. Central. ¡Ay, vuelve! Levantaron. Buena, Muy bien, la Bryce. defensa de Bryce ahora mismo, Michael. Muy bien vez. ese apoyo. Y Ortega haciendo de las suyas. Sí. Es listo el chaval, ¿eh? Está bien jugado, es que efectivamente, mira, Manolo lo está comentando también, está bien, venga. Sí, yo creo que está bien, la primera sale por el centro, se hace una defensa muy buena, como es lo que comentábamos del equipo vigués, que defiende bien y... Bien, Michael Larrece. Muy bien, ahora sí. Grande Manolo. Muy bien Villa, muy bien Edu. Villita. Había sido buena Larrece, sale por 2. 1 contra 1 y Manuel 1 contra 1 debería estar cómodo, hombre. La verdad es que Manuel sabe que le vamos a acabar llamando Manolo, ¿no? Manolito, le llamamos Manolito, ya, ¿no? Manolito. Ahí es Manolito, o sea que... Ya ahí es Manolito. Porque... Bueno, se salvó. Bueno, conseguimos salvar esa bola muy rápida. Y dentro, Sí. dentro. Bola adentro, bueno. Pues vamos a ver. Vamos a ver cómo gestionamos estos puntos, si los jugamos con tranquilidad, con la tranquilidad necesaria y la confianza necesaria, o si por contra, bueno, llega el colocador atrás, tienen 3 ataques y los bloqueos más fuertes. Vale. Nueva vuelta. Muy bien, Michael para buscando Manuel. el ataque sobre el colocador. Bueno, pide Villita llevada en el primer ataque, en la primera finta del jugador, del atacante de 4 Mendoza. El segundo, Sigue sacando Pablo. buena la Rece de Curro ahora, balón a Bruno. Red pitó. Sí, pitó Red del bloqueo gijonés y 18 iguales. ¡Hay partido! Hay partido, efectivamente. Sigue sacando Pablo Basante. Uy, su recepción regular ahora. Y lo acusó Michael. Sí, había sido regular la recepción, el pase iba muy pegado, muy metido, ya tenía los 2 bloqueos encima y optó por pegarle duro y bueno, el bloqueo fue tremendo. Bueno, pues una baja. Vamos a ver. Bien, ahora Bryce. Buena. Bien, ahora Bryce. Dame por favor la maleta que está arriba. Bueno, pues anima el público gijonés, buen saque. Bien la defensa, otra vez Curro desde la pipe. Defendemos, salida por 4, finta. Muy bien Michael entrando. Muy bien Curro ahora. Bueno, pues se salió de momentos muy complicada. Sí. 20-19 es uno arriba. Y saque de Manuelito. Buen Ahí saque, va, que se no va. pega arriba de casualidad. Bien, otra vez Michael desplazándose a la Opción cinta, para otra vez Curro. Curro.
Y Red. Ahora ya no. Ah, no, Red, sí, sí. Sí, sí. Se quedó el ataque de Pai de Curro en la red. Bueno, 20 iguales. Claro, es que están a la finta, se desplaza muy bien Michael desde la zona 4, pero claro, te quedas, solo podría entrar una bola muy interior, entonces estás eliminando un ataque. Cuando tienes el colocador adelante, ya estás más complicado. Si no tienes salida por centro, la única salida que tienes ahora mismo es la de Curro, y ahí ya estaba muy fijado, ya tenía los 3 bloqueos. Bueno, pues 20 iguales. Bueno, conseguimos salvar, la recepción había sido complicada, pero conseguimos salvar esa bola. Bien, Michael pidiendo esa bola. Que juego un poco raro porque muchas dudas. 4 Bueno, llevaba todo el equipo gijonés y todo el público pidiendo 4 toques del equipo gallego, cuando los apoyos, cuando la finta de Bruno de central, al final no se concedió, el árbitro no concedió, pero bueno, pues al final con mucha incertidumbre, pero el punto cayó del lado del equipo gijonés, que se pone 21-20 en el marcador. Saque Michael, que no creemos que le vaya a temblar la mano para sacar en potencia. Vamos a ver. Bueno, pues de los pocos errores que tuvo el líbero, va a llegar en este momento. No era el saque más duro de todos los que había realizado Michael a lo largo del partido, y sin embargo en este momento pues gallego pidiendo, pero ya los había agotado, ya habían sido los dos. Entonces, prácticamente no se lo tanto. Bueno, pues va a seguir Michael al saque, 22-20 arriba. Que hizo antes, el entrenador del equipo gallego, que fue el que antes había sacado al campo, y al jugador que antes sacó sobre nuestro central delantero, y pidiendo así el primer tiempo. Vamos a ver si repiten, no repitió el mismo saque. Parte de Bruno. Bueno, 23-21, y vamos a ver.
cómodo, claro. Claro, pero vuelve. Abre otra. Claro. No, venga ahí. Déjame bien. Venga, salvar, burro. Vamos al quinto. Hay que hacer el sorteo. Vamos a hacer otra pausa para la organización, vamos a hacer el sorteo, etcétera.
Hola. Bueno, vamos a ver si terminan, que están hablando los entrenadores. Vale, vamos a ver si les interrumpimos. Venga, uno. Venga. Que estamos en directo. Bueno, Pablo Gómez. Sí, ¿no? Sí. Bueno, visita del Vigo aquí en Gijón y partido muy disputado. Aquí en esta liga y en este pabellón es un partido muy igualado, siempre es un placer venir aquí a jugar un partidazo, porque ha sido un partidazo, podíamos haber caído de cualquier lado y la verdad que contentos por el resultado. Muchos altibajos por una parte y otra, ¿no? O sea... Sí, venimos de estar parados como ellos también seguramente, no pudimos jugar ningún partido amistoso en la pretemporada, o sea, en la temporada esta de Navidad, que hay equipos que han jugado la Copa Príncipe y nosotros no hemos podido jugar ningún partido, entonces estamos ahí un poquito bajos de forma en ese aspecto, mucho físico, mucho gimnasio, pero poco partido, pero bueno, la verdad que al final tanto unos como otros tenemos el mismo problema, ser un equipo cogido más o menos con pinzas, sin unos presupuestos muy grandes, al final tenemos que tirar como podamos y es lo que pasa al final en los partidos. Bueno, una tercera plaza que está dándole a Vigo un poco lo que se merece, ¿no? Porque está bien, ¿no? Esta temporada. Bueno, sí, esta temporada va bastante bien. El tema está en que tampoco es una pretensión ni estar arriba, simplemente jugar los partidos, competir en todas las pistas, que es una liga muy competida, cualquiera puede ganar a cualquiera. Están todos los partidos muy reñidos y la verdad que contentos por los resultados y por el sitio de la clasificación, pero nosotros tenemos que tener claro que nuestro objetivo era la permanencia desde el principio, estar tranquilos, con muchos partidos de antelación y la verdad que muy contentos en ese aspecto. Bueno, ¿y qué tal la vuelta a la que fue tu casa? Porque hay que recordar que fuiste jugador aquí del EMI Gijón, en pues aquella época magnífica. Pues la verdad que muy contento de ver a antiguos compañeros, el pabellón que está remodelado, está precioso, la verdad que yo me lo pasé muy bien, he sufrido mucho aquí también, muchos entrenamientos con Juan Carlos Robles y con Joaquín y con mis compañeros que teníamos aquí, Rangel, Martel, toda esta gente de hace unos cuantos años, ya soy un poco viejo, pero la verdad que muy contento de volver aquí a una de mis casas de España. Pues enhorabuena por el resultado y por la trayectoria que lleváis este año en la Liga. Muchas gracias. A ti.
Bueno, vamos a ver si hablamos con Manolo. Anda por aquí. Ahí va Manolo. Bueno, Manolo, volvemos del parón navideño y bueno, partido muy peleado, ¿eh? Sí, sí, a priori es un partido difícil porque van terceros, es un equipo que juega muy bien y empezamos jugando muy bien, ellos flojos, luego ya volvió la realidad y al final el quinto set, que bueno, entre la lesión y alguna cosa más, bueno, nos fuimos del partido igual que en el de allí y se nos va el quinto, pero bueno, no estamos relativamente contentos. Un poco sí. de altibajos el partido, ¿no? Claro, Porque se hizo muy bien el segundo set y en el primer set y en el segundo, ¿a dónde fue el equipo? Sí, Marcharon a tomar algo, ¿no? Es algo que tenemos que trabajar de la temporada porque esta categoría no te permite relajarte un poco. Aquí Claro. todos juegan con intensidad, ellos además con su peor momento empezaron a animarse, a meterse y es lo que nos falta, que aquí te relajas un poco y todos aprietan y vamos siempre con una desventaja en el segundo y el tercero de 6 abajo, por mucho que quisiéramos apretar no llegamos. Sin embargo el cuarto lo jugamos bien, lo conseguimos remontar y luego el quinto, bueno, es una lotería que se dice, lo que pasa que bueno, estamos perdiendo más que ganando. Bueno. Bueno, hemos visto que el equipo va a contar con una buena incorporación, ¿no? Manuel está dando buenos toques de calidad, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte que tiene un físico que vamos. Y 18 años, lo tiene todo. Tiene juventud, tiene potencia. Es un jugador que nos va a dar bastante. Es el primer partido, aunque lleva entrenando. Nos queda coger tiempos con él y sistematizarlo, meterlo en el sistema de juego, pero nos va a dar mucho. De hecho, hoy no fue un partido para como sabemos que juega excepcional, pero nos da un plus importante. La verdad que verle esas proyecciones que hace desde atrás es tremendo, ¿no? Bueno, tanto él como Michael, los dos. Sí, sí, son jugadores de mucha potencia y son espectaculares, la verdad. Son espectaculares. Bueno, arrancamos la segunda vuelta y a darlo todo, ¿no? Nos queda ahí una segunda vuelta ya quitándole el miedo a la categoría, ¿no? Ahora ya sabemos a qué nos enfrentamos, que a veces es malo porque no es tan bueno porque dices, bueno, sabemos lo que hay que hacer, ahora hay que conseguir llegar. Empezamos como la primera, un punto. Claro. Si seguimos la misma trayectoria, a ver, es verdad que tenemos más partidos fuera, pero bueno, estamos en eso, la llegada de Manuel, el equipo está más compacto, bueno, digamos que está más redondo, nos queda jugar, está redondo de jugadores, de plantilla, nos queda conseguir traspasarlo al juego. Pero bueno, incluso hoy que Villa estaba un poco tocado, estábamos sin Elvis para más cambios, bueno, dimos la cara mejor de lo que yo me esperaba, sinceramente. Michael. A ver qué tiene, parece ser que no creo que sea ligamento, por lo que dicen, puede ser una rotura de fibras por la forma, pero bueno, habrá que hacerle exploraciones y demás. Bueno, esperemos que no sea mucha cosa. No, bueno, lo que te digo, es la ventaja. Manuel además podría jugar de 4 o Moro que está puesto con Andrés, es decir, la ventaja que tenemos ahora es que tenemos una plantilla que no, quitando a lo mejor alguna posición que vamos más cortos de efectivos, que obviamente Michael es un jugador muy interesante, pero yo creo que, bueno, sería una baja sensible, pero no definitiva. Bueno, pues vamos a seguir evolucionando en la temporada y a ver qué nos depara. A ver qué tal. Vamos a hablar un poco con Manuel, que nos cuente su estreno. Manuel. Mano. Te toca el estreno, Manuel. Bueno, enhorabuena, a mí por lo menos me gustó tu participación en el partido de hoy. Bueno, sí, al principio íbamos ahí, pero después fuimos ajustando el ataque, la defensa. Un partido que se pudo ganar, pero bueno, no se actuó. Pero obtuvimos un punto más y sumamos un punto. ¿Cómo te sientes personalmente en este estreno? Bien, me sentí muy bien, con muchas ansias de jugar, porque ya tenía un mes aquí en España. Tenía ansias de jugar. ¿Tu posición natural? Mi posición natural es punta. Es punta. Ajá. Sí. Se te vio, bueno, esos saltos espectaculares, pero se te vio bastante metido dentro del juego. Sí, claro, es concentración y centrado a lo que uno va a hacer las cosas. Pues a seguir jugando y que lo veamos, porque seguramente que vayas a ser una buena aportación para el equipo. Vale, gracias. Gracias a ti, Manuel. Bueno, pues lo dicho. Aquí quedamos, cerramos un poco ya la transmisión y hasta próximos partidos. Un saludo.